Entonces tenemos tres primeros niveles, que sea claro, que sea conciso y que sea concreto. Esto ya no nos va a permitir salirnos de esa caja, porque precisamente estos tres puntos deben de tener los principios de una meta, es decir, unidades de medida, cuánto tiempo y qué recursos. También tenemos que registrar qué emoción motiva a esta acción, es decir, porque la emoción también se nos va olvidando. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Buscadores, pues ha llegado la recta, ahora sí, la recta final para acabar este año 2023 y eso nos emociona mucho, estamos muy contentos, pero sobre todo es importante porque llega también la época en donde nos empezamos a plantear nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos, incluso en ocasiones se da mucho, ¿no? Nuestros decretos, nuestras afirmaciones, para qué vamos a materializar en el 2024, pero de repente se quedan como sin ser realmente objetivos, ¿no? Exacto, bueno, a mí me hace mucho ruido todo lo que dices porque son palabras bien complicadas y de pronto a veces pensamos que son la misma cosa una que otra y creo que eso es bien importante, buscadores, que cuando nosotros queremos realizar algo, una cosa es tener un deseo, un buen deseo, una intención, un gusto, y otra cosa realmente algo realizable, algo que podamos realmente concretar, que veamos el resultado en algún periodo, ¿no? Es decir, que en el tiempo se prolongue esta intención a acciones concretas que den resultados. Esto es bien importante, buscadores, porque todos hemos vivido que el 31 de diciembre, pues estamos emocionados, ¿no? Con las uvas y contando nuestros deseos o nuestras aspiraciones, pero pues al final, pues como se dice, ¿no? Pagas el gimnasio los primeros meses, la membresía completa de todo el año para obligarte a ir. Meses y ya no resulta. Y aquí es importante reflexionar por qué es que pues nuestra voluntad declina o que incluso ya al final a los 4 meses, ay, ¿cuál era mi propósito? Exacto, ¿No? y fíjate que has dicho algo bien importante, buscadores, la voluntad es frágil, la voluntad no es perenne, depende de dos cosas, depende de la emoción que se tiene para realizar aquello y de lo identificado del pensamiento que tengamos para realizar aquello. Y cuando entran en discordancia la emoción y el pensamiento, la voluntad se acaba, sí. La voluntad ya no existe. Véanlo ustedes con lo que decía Brenda del gimnasio, primeramente es una muy buena intención, un deseo del corazón, y una mente que está enfocada en ello. Pero un día llega, estoy cansado, me siento desanimado, quizá porque trabajé mucho y ya no siento el estrés del cotidiano, exacto, el estrés, vida, la vorágine, ¿no? Del cotidiano, entonces ya no me siento con el deseo. Tengo el deseo, pero ya no me siento. Digo, bueno, mañana sí, y entonces vamos dejando esta voluntad al amparo justamente o de la emoción o de la decisión. ¿Y de qué va? Tiene que nacer en nosotros primeramente el deseo, el sentimiento de la propia dignidad. ¿Qué me merezco? Y a partir de lo que me merezco, entonces, contemplar en un acto de visualización, le podríamos llamar imaginación creativa, o de imaginación, es decir, una contemplación de mirándome haciendo aquello que quiero realizar, y generando en esa imagen pues todos los componentes que sean suficientes para que eso que estoy mirando en mi mente se convierta en una realidad tangible. Pero a veces, buscadores, pasa que nos es difícil imaginarnos en ese lugar porque no tenemos realmente claro cuál es el propósito. Entonces, lo primero que debemos de hacer es escribirlo. Es decir, yo quiero para el 2024, es decir, todavía resulta abstracto, sin una fecha clara, no sé, viajar a Colombia, ¿no? Y entonces, bueno, ya esa es mi primera idea, mi primer boceto, y bueno, entonces después vienen las siguientes estructuras que cómo van siendo los pasos. Esto, ¿no? Es bien importante lo que nos comenta Brenda, es decir, claro, ya una vez que se contempló la imagen, bajarla a algo que yo pueda mirar. Si me cuesta trabajo contemplar la imagen completa en mi mente, bueno, entonces tengo que quizá desmenuzarlo, dividirlo, recursos, ¿no? Recursos que es precisamente la escritura para que vaya quedando a nosotros más claro y sobre todo vayamos reconociendo los huecos que tenemos en la historia, es decir, sí, yo quiero ir a Colombia, pero bueno, ¿cómo me voy a llegar a Colombia? ¿Cómo es el clima en Colombia? ¿Cuál es la mejor fecha para ir a Colombia? ¿No? Entonces, precisamente pasarlo a un papel nos hace caer en cuenta que hay huecos en el proceso, que a lo mejor
no va a ser probable para el 2024 y entonces, bueno, vamos ubicándonos en tener las claridades, ¿no? Que es el primer paso. El primer paso para lograr un propósito, que se realice un propósito, es precisamente después de haberlo garabateado, bocetado, medio contemplado, poner algunas opciones, esto me va a dar claridad, es precisamente que esto que quiero hacer resulte claro para mí, es viajar a Colombia en el mes de abril, para las vacaciones después de Semana Santa. Pónganle ustedes, ya empecé a utilizar ciertos recursos mentales que me dan definiciones y me permiten llegar a lo conciso, que es el segundo paso. Es a Colombia en abril para después de las vacaciones de Semana Santa. Ya ahí hay cierto nivel de concisión. Ya no es en algún momento del año, ya no es a un lugar inespecífico, es precisamente a ese lugar y precisamente en ese momento del año. Y bueno, aquí me importaría decir que ahí en este momento de lo concreto tendremos que investigar cuándo es la Semana Santa, porque la Semana Santa no siempre cae en los mismos días. Hablando de este ejemplo, ¿no? No siempre cae en los mismos días, entonces tendré que ir a un calendario, que es en marzo, de aquí a cuánto tiempo necesito tener tanto dinero para saber cuánto necesito ahorrar por mes, ¿no? Sería como todo el... Entonces tenemos 3 primeros niveles, que sea claro, que sea conciso y que sea concreto. Esto ya no nos va a permitir salirnos de esa caja. Si algo sucede que sea de manera fortuita, inesperada, no contemplada por mí, sino por otras circunstancias ajenas a mí, pues me va a permitir reformularlo, porque precisamente estos 3 puntos deben de tener los principios de una meta, es decir, unidades de medida, cuánto tiempo y qué recursos. Necesito recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, es decir, necesito ir a una agencia de viajes o al aeropuerto, a hablar a las aerolíneas, cuánto me cuesta el avión si lo contrato hoy o lo contrato en 3 meses, es decir, cuánto, de qué y de cómo y con quién voy a contar para ese proyecto. Aquí hay un punto, buscadores, que no lo mencionamos, pero a mí me parece súper importante, porque esto que hemos estado mencionando es desde el punto de vista racional, pero para lograr un objetivo, lograr una meta, la emoción es súper importante. Entonces yo les recomendaríamos que, aparte de escribir estos pasos, ¿no? Como estamos diciendo, súper concretos y súper creíbles, es decir, claros, concretos, ¿no? También tenemos que registrar qué emoción motiva a esta acción, es decir, porque la emoción también se nos va olvidando, de repente estamos muy efusivos, eufóricos, ay sí, quiero ir a Colombia porque quiero ir a conocer tal y tal lugar o quiero vivir tal experiencia, y la emoción surge en el momento, pero van pasando los meses y pues la emoción se nos va olvidando de repente. Se va amargando, pues no amargando, no, se va bajando, diluyendo, yo creo que es la buena palabra. Hasta que nos olvidamos cuál era la emoción, y entonces tenemos que registrar también las emociones. Quiero ir a Colombia porque me siento así, tal, me estoy contenta, porque me gustaría vivir experiencias nuevas con la naturaleza y probar comidas nuevas, conocer ecología diferente, no sé, ¿no? Ecoturismo. Entonces, bueno, todo esto que es emocional también es importante registrarlo. Exacto, ese punto de la emocionalidad definitivamente cabe en los conceptos de la claridad. Ser claro, conciso y concreto, y teniendo las unidades de medida, es decir, el tiempo que me va a costar, que voy a utilizar, es una inversión de tiempo, inversión de recursos. Esto invariablemente nos va a llevar a una respuesta lógica, es decir, consecuente, coherente, congruente con esto que tengo ya muy claro para realizar. Y esta respuesta lógica es precisamente el siguiente paso, que esto que yo quiero realizar, llámese como se llame, bajar de peso, subir de peso, ser más musculoso, ir al gimnasio, comprarme una bicicleta, comprarme maestría, un auto, una carrera, todo. Emprender un negocio, a estudiar alguna cosa del esoterismo que quería desde hace mucho y no lo he logrado. Bueno, pues todos estos son los pasos necesarios, sobre todo porque es muy normal que repitamos propósitos. A mí me ha pasado muchas veces, repito propósitos cada año y finalmente no los termino, y al año que viene digo, bueno, ahora sí, ya lo voy a cumplir. Exacto, porque se pierde eso de la unidad de medida. Cuando nosotros establecemos una meta y le ponemos una fecha límite para su realización, lo que suceda entre el punto A y el punto B son pasos intermedios que son invariables, irreductibles, para que esto suceda de manera perfecta. Entonces, precisamente por eso tienen que ser metas creíbles, que yo tenga la oportunidad de poder hacer esto y no fantasear en que nada más lo imaginé, pero no tengo las herramientas necesarias o el tiempo necesario o los recursos necesarios para realizarlo. Aquí requiere, como decía, una investigación, ¿no? Como decías, crecer mi músculo, bueno, ¿cuánto tiempo, cuánto quieres crecer el músculo? ¿Cuánto es
biológicamente posible que desarrolles, o sea, todo esto creo que es mucha investigación para después entrar al siguiente punto, que es que sea lógico, Exacto, ¿no? decías tú, estudiar una maestría, ¿en dónde? ¿Cuánto tiempo voy a invertir? En mi trabajo me va a permitir que yo me dedique a estudiar la maestría. Tengo que sacrificar X o Y cosas para tener este tiempo suficiente para que sea lógico, realizado. ¿no? Sí, es que sea creíble también. Es el siguiente paso. Ya llevamos 4. Claro, conciso, concreto, lógico. El siguiente paso es que sea creíble, vamos. Pero lógico es que sea coherente, ¿no? Coherente, congruente, que sea, pues sí, que se pueda hacer realidad. Si no es lógico, es decir, yo puedo imaginar que el próximo año me quiero ir de viaje a la luna, por lo menos afuera de la atmósfera. Bueno, pues cuánto dinero necesito para eso, sí, y o qué quiero ahorrar entrenamiento. $1,000,000, pues, bueno, cuánto necesitaría ganar, y si eso es consecuente, no es creíble, no es lógico. Y entonces, por lógica consecuencia, estos 3 primeros pasos nos van a dar esta respuesta lógica, consecuente, congruente, creíble. Y por supuesto, entonces el último paso es observar si ya todo mi plan que yo ya generé todavía no está sucediendo, está en una mesa, está en mi mente, está en papeles, está en algo, y entonces puedo observar si, teniendo todo este esquema, entonces esto que yo quiero hacer es realizable. Y aquí entra entonces buscadores de una primera imagen abstracta, ¿no? ¿Cómo me veré en Colombia? ¿Cómo me veré más musculoso? ¿Cómo me veré más delgado o ganando más peso? ¿Cómo podría ser? De repente es abstracto y como que no alcanzamos a visualizarnos, pero conforme vamos haciendo estos procesos del desarrollo del propósito, se van llenando estos huecos que les decía, y la imagen nos va quedando clara, ¿no? Podemos proyectarla en nuestra mente y incluso irle acomodando cosas. A lo mejor ya no me gustó tanto Colombia, mejor quiero ir a Perú, no sé, ¿no? Exacto. Podemos ir reacomodando. Y todo esto también tenemos que medirlo en función, porque todo es una unidad de medida, medirlo en función de la inversión que va a necesitar o va a requerir eso que yo quiero para mí. Inversión de tiempo, inversión de esfuerzo. Vamos, yo puedo querer aprender a tocar un instrumento y quizá yo ya me quede muy claro que puedo comprar el instrumento, que puedo pagar las clases, que tengo tiempo para realizar ese ejercicio, pero que también, lo que decía Brenda, la emoción. Evidentemente, aprender cualquier cosa va a tener un nivel de frustración porque no es fácil. La práctica me va a llevar a enfrentarme a esa situación y definitivamente puede minar mi aspecto emocional y ya no querer realizarlo, frustrarme. Esto que dices me parece fundamental porque es muy normal, ¿no? De repente a lo mejor ya tenemos todo nuestro plan de acción súper claro, concreto, creíble, lógico, realizable, ¿no? Ya tenemos todos los pasos, pero si de repente alguno de ellos se nos frustra, bueno, pues entonces nosotros no tenemos que abandonar el propósito, sino regresarnos en esos mismos pasos. Sino que entonces tenemos que buscar opciones creativas, porque de eso se trata un propósito, ¿no? Desarrollar opciones y soluciones creativas para no abandonarlo y finalmente pues sentirnos frustrados a fin de año porque de nuevo no lo cumplimos, ¿no? Exacto, buscadores. Entonces, bueno, pues ¿de qué va? ¿No? Los enumeramos ya para que queden así en una forma de lista aquí. Es claro, conciso, concreto, lógico, creíble y realizable. Y bueno, pues este religario ustedes lo van a ver pues poquito antes del año nuevo, precisamente para que se dediquen unas horas, yo digo que una hora o 2 horas, para realmente bajar la información y que no sea espontáneo, así nada más por la euforia de comerme las uvas. Tampoco les diría que 12 propósitos, de repente terminan siendo pues muchos y no terminamos haciendo uno, ¿no? Creo que no es la cantidad, sino es realmente la claridad que tengamos para que finalmente logremos prolongar la emoción. A mí eso siempre me parece lo más difícil, ¿no? ¿Cómo hago para motivar lo que sentía en diciembre, pues sentirlo de nuevo en junio, sentirlo de nuevo en septiembre, sentir de nuevo esa emoción en diciembre? Entonces creo que esto nos requiere bastante esfuerzo, entonces no son muchos, no sean 12. No, y debe ser que realmente nos llenen de entusiasmo, que nos llenen el alma, querer realizarlo, ¿no? Exacto, y pueden ser por áreas, ¿no? A lo mejor un propósito para mí, ¿no? Un propósito para lo que voy a compartir con mi familia, un propósito para mi trabajo, es decir, podemos abarcar áreas. Exacto, y se vuelve más integral, sí, ¿no? Por supuesto, claro, porque tengo que contemplar todas esas áreas para que yo, como una persona integral, pues pueda funcionar para realizar todos esos propósitos, porque finalmente todo va a incidir en mí. Exacto. Así que si yo quiero de pronto viajar mucho, como muchos se hacen los rituales de Año Nuevo, las maletas para viajar, pues sí, pero tengo un trabajo que no me lo permite, o una escuela que no me lo permite.
Por eso decían lo de los decretos, ¿no? Y las afirmaciones. Sí, que es realmente lo que podemos y queremos realizar y que sea realmente sustancioso, importante para nosotros como una realización. Así es, buscadores, pues les deseamos que se la pasen muy bien, que le disfruten mucho con su familia y sobre todo les deseamos que esos propósitos sean pues muy claros para ustedes y sobre todo que los lleven a un mejor lugar, ¿no? Exactamente, que sea un punto de desarrollo, ¿no? Y eso es importante, ver las áreas de desarrollo y que los propósitos precisamente nos permitan llegar al progreso, una superación. Sí, y acabo de recordar, vayan a escuchar nuestro podcast Humano y Sensible porque hace como unas 3 semanas hablamos sobre cómo elegir correctamente, exacto, ¿no? ¿Queremos un carro o queremos un medio para llevarme con mi familia de viaje o llegar conocer otros lugares, ¿no? Entonces ahí escuchen nuestro podcast porque también hablamos sobre cómo valorar y sopesar lo que es realmente importante, que motiva la emoción, que es justamente lo que yo estaba insistiendo tanto. Entonces vayan a escucharlo, es complemento de este podcast. Y también si no han ido a ver nuestra aventura del tronco de Yule, vayan a verla, también fue hablando de esta época. Y pues pásenla muy bien, buscadores, feliz, pues que haya sido un hermoso y pues próspero 2023, pero que el 2024 sea más, ¿no? Y que el próximo 2024 también sea próspero, ¿no? Así es, buscadores, les mandamos un abrazo, pásenla muy bonito y sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Sigris Regni, El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.